Bueno, buenas noches, profesor. Laura y mis compañeras venimos a presentarnos. Mi compañera Marcela Navarro, Angélica Navarro y mi persona Kenry Sardón. Somos estudiantes de psicología. Estamos en el 7º semestre en la Universidad de La Guajira, en Riohacha. Más que todo, esta entrevista que nos mandó el profesor es conocer un poco más sobre psicología jurídica, o sea, también psicología forense, que nos hable un poco más del tema de poder tener conocimiento aparte del que tenemos del profesor. Y por favor, para que nos presentes, nos cuentes un poco sobre tu vida. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches para ustedes nuevamente. Gracias por esta invitación, gracias por tenerme en cuenta para este proceso académico. Rápidamente, como les decía, mi nombre es Laura Coca Urueña, yo soy psicóloga jurídica con una maestría en psicología jurídica de la Universidad Católica de Valencia y tengo una especialización en psicología clínica de la Fundación Universitaria Sanitas. Para mí, bueno, ¿qué les puedo contar? En este momento me desempeño como psicóloga clínica, trabajo actualmente, llevo varios procesos en 2 entidades y adicionalmente en una de ellas con fundación pues tenemos muchos casos a nivel de comisaría de familia y es allí donde se puede ver el rol jurídico como con el mix también de lo clínico, desde la valoración, desde la evaluación con el paciente, con las diferentes etapas del desarrollo y demás. Entonces, bueno, pues espero que desde mi experiencia también les pueda aportar un poco frente a este campo. Podemos, si quieren, iniciar con las preguntas. Muchas gracias. Pues el objetivo de nuestras preguntas pues es indagar en los aspectos más relevantes de la psicología jurídica. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues me gustaría como que iniciar con la primera pregunta, que es ¿cómo ven desde este ámbito de la psicología jurídica en nuestro país y si estamos nosotros lo suficientemente formados en dicha disciplina? Bueno, frente a cómo veo yo la psicología jurídica en el país, yo siento que, y hablo muy desde mi rol como profesional y como lo he desempeñado acá en Colombia, y es, siento que el gremio aún se encuentra muy cerrado en algunos aspectos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? La psicología jurídica en este momento, hoy por hoy, está tomando un auge, ¿cierto? Hoy por hoy se está ampliando un poco más el conocimiento en el contexto colombiano. Y eso nos ha ayudado mucho a comprender que el psicólogo jurídico es necesario en los procesos, ¿sí? En los procesos en donde necesitamos valoraciones, necesitamos identificar el riesgo, identificar de pronto si hay algún trastorno o no de la personalidad, identificar también qué padre es, por decirlo así, óptimo o quién puede tener una custodia y muchos otros procesos por este estilo. Entonces yo siento que se ha visto la necesidad de acuerdo a las problemáticas del país, ¿sí? Pero sin embargo creo yo que no es tan conocida. Cuando tú preguntas sobre un psicólogo jurídico o un psicólogo forense, no se conoce mucho en el ámbito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La disciplina, como les decía, está un poco cerrada, entonces solamente como de cierta manera a veces es incluso para los abogados un poco difícil encontrar esa figura del psicólogo jurídico, ahora se está utilizando para el derecho. Eh, Siento que en Colombia hay muy pocas universidades que tienen como tal o sea, como la academia en frente a la psicología jurídica que aporten como tal a ese desarrollo y esa especialidad ya después de ser psicólogos, porque uno en el pregrado lo ve, pero que tú te quieras especializar acá, son muy contadas las universidades que hay. Me parecería importante incluso que desde las prácticas universitarias se creara esa necesidad de ver esa importancia de por qué es valioso que un psicólogo jurídico estuviera en un proceso de infancia y adolescencia, porque es valioso que esté en un proceso familiar, de mediación familiar, porque es importante desde allí, por ejemplo, desde la psicología jurídica, hablar de víctimas, de victimarios, hablar de los trastornos mentales que a veces uno en realidad solo los toca por encima, pero que tienen gran importancia. Yo creo que estamos bien formados, yo no puedo entrar como a juzgar la experiencia de las universidades colombianas y como les decía,
vengo de una universidad del exterior, entonces me es un poco difícil de pronto comparar uno con el otro, pero siento que son muy pocas las que hay allí. Y ya no me extiendo más, qué pena con ustedes, continúen con la siguiente pregunta. No, muchas gracias. Prosiguiendo con las preguntas, del mismo modo, pues me gustaría saber si cree que es necesario difundir más la psicología jurídica. Vale, sí, yo siento, como les venía diciendo, creo que se une mucho con la primera pregunta que me hicieron, y es que me parece importante que hoy en día la psicología jurídica tenga ese reconocimiento, ¿sí? Y que se empiece a crear esa necesidad, porque cuando muchas veces tú evalúas, y por ejemplo, lo hablo yo desde mi experiencia también como psicóloga clínica, cuando nosotros valoramos a pacientes en clínicas y en hospitales, yo trabajo en un hospital, muchas veces se necesita esa figura del psicólogo jurídico para realizar una valoración y un testimonio de una víctima de violencia sexual, de la credibilidad del testimonio, de saber cuál es por decirlo así, cuál es la valoración que se tiene que hacer, pilas con la revictimización, qué es necesario enseñarle también a otros psicólogos y a otros colegas, incluso a otros profesionales de la salud, en ese tipo de casos. Entonces yo diría, si esto se tuviera como reglamentado, si nosotros reconociéramos que la psicología jurídica es necesaria para abordar a una víctima, llamemos víctima a todas las personas que sufren una afectación psicológica, física, ¿cierto? Pues desde allí nos pararíamos en muchos ámbitos de Colombia, en muchos aspectos, no solamente en el nivel clínico. Entonces yo creería que sí hace falta y es necesario difundir que existe una disciplina que nos ayuda a abordar ciertas situaciones y problemáticas psicosociales que hoy en día enfrenta el país. Ok. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia del ámbito psicólogo jurídico de los temas de derechos humanos en la victimización y victimario? Vale, bueno. Aquí hay algo que me parece que ustedes tocan tres conceptos que son fundamentales, ¿no? Uno, por un lado hablamos de derechos humanos, dos, del proceso de victimización y tres, del victimario. Y yo creo que cuando ustedes me dicen, desde mi punto de vista, la importancia de esto es alta, ¿sí? Es alta debido a que si nosotros tenemos en cuenta los derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, ¿cierto? Y a eso agregamos los derechos fundamentales, podemos decir que es importante que desde la valoración y desde la evaluación y en este contexto, si nos enfocamos acá nosotros como psicólogos, necesitamos entender y comprender ese proceso de victimización y victimario, ¿sí? ¿Qué pasa con las víctimas y qué pasa también con esa atención en el conflicto armado que tenemos? Solo si me voy por decirlo así, a ese contexto de víctimas. Recordemos que no solamente hablamos de víctimas de las personas del conflicto armado, sino que cuando hablamos de víctimas, incluso nosotros podríamos llegar a ser víctimas, y en un proceso de victimización es qué tanto se une y cuánto es el grado que yo tengo con finalidad o que yo tengo afín con un agresor, ¿no? Cuando el agresor me quiere a mí atacar, qué grado yo tengo con él de afinidad y por qué yo sería su víctima en ese punto. Entonces mira que hay muchas cosas que analizar allí, y en realidad es muy alto, porque si uno entra al detalle hay muchos procesos que se podrían, yo incluso pienso y me atrevería a decir sin desarrollarlo en el contexto colombiano, y es que podríamos crear muchas estrategias preventivas ¿sí? Y también muchas estrategias, no solo preventivas, sino, no quisiera llamarlas curativas, sino podría llamar de proceso psicoterapéutico, en donde haya un proceso entre el victimario y la víctima, en donde se reconozcan los derechos humanos, los derechos fundamentales, en donde se tenga en cuenta cuál es el riesgo que hay allí, y donde podamos también establecer unos acuerdos pues para el desarrollo de una sociedad, podríamos decirlo, justa u objetiva. Ok. ¿Cuáles serían los aportes que hace la psicología jurídica forense a la sociedad en general? ¿Cuáles son los aportes? Bueno, yo creo que
para mí sería una ciencia muy exacta, ¿no? Yo diría que uno de ellos es brindar la probabilidad o la inferencia de ciertos aspectos en los procesos que uno lleva a cabo, ¿sí? Porque al fin y al cabo desde la psicología jurídica y forense, nosotros siempre hablamos de evaluar o de identificar causas, efectos, consecuencias, de poder identificar también qué procesos y qué tratamientos podemos utilizar. Acá podríamos hablar también de, bueno, de cómo abordar a las personas, podemos hablar también en este aspecto con la sociedad en general, es cómo hacemos velar y cumplir esos derechos humanos y fundamentales aquí en Colombia, basados también en esa constitución que nosotros tenemos, cómo alineamos también un proceso, incluso hablando, me voy más allá de instituciones públicas en las que nosotros pudiéramos establecer lineamientos claros para infancia y adolescencia, para la adultez, para poder entablar como unas leyes y unas políticas públicas en donde se tenga en cuenta. Y yo siento que desde psicología jurídica y forense se puede lograr eso, ¿sí? También se puede lograr un avance entre los criterios de determinar en un proceso penal, en un proceso familiar, en un proceso civil, laboral, cuáles son aquellas consecuencias de esos, no sé, llamémoslo así, accidentes, de esas situaciones adversas que pasan, y yo creo que eso aporta mucho. O sea, si en realidad se tuviera la concepción, como ustedes decían en la primera o segunda pregunta, de cuál es el rol del psicólogo jurídico, creo que el avance sería muy importante porque daría un criterio de probabilidad frente a muchas situaciones y casi con exactitud de los hechos, podría yo decir, teniendo en cuenta que se necesita un grupo interdisciplinar para poder entregar o realizar pruebas. Bueno, Muchas ahora gracias. nos comentó de que estudió en España, o sea que vivió un tiempo en España. Y mi siguiente pregunta es cómo va el futuro de la psicología jurídica o forense en Colombia. También se podría hacer de cómo conoce usted la psicología jurídica en España, estilo de comparación de cómo está actualmente en Colombia, ahora que regresó a Colombia. Bueno, en Colombia hay muchos avances que hacer, ¿sí? Yo siento que Colombia, como les decía, está teniendo el auge y Latinoamérica está teniendo ahora el auge de la psicología jurídica y forense. En Europa, si bien es cierto, ya es potencia, cuando yo estuve allá se estaba desarrollando y era visto y era nombrado, y entonces siempre desde el ámbito ya te conocían a ti, entonces ya pedían una valoración y un peritaje por un psicólogo jurídico, se apoyaban con los psicólogos clínicos, se apoyaban con el tema desde la Casa de Justicia o desde todo lo que tiene que ver con los juzgados y demás. Siento que aquí en Colombia sí, hoy por hoy se le está dando la importancia, y creo que a futuro podríamos llegar incluso a desarrollarnos en ello, y sería muy valioso verlo, ¿sí? Sería muy valioso porque me parece que es importante que el ámbito se genere como una apertura a tener otras experiencias, porque yo no sé, y de acuerdo a lo que empecé diciendo es, a mí me ha sido, por ejemplo, desde mi experiencia muy difícil desenvolverme en este ámbito acá en Colombia, porque es muy cerrado el proceso. Es muy cerrado, y hablo específicamente cuando tú quieres hacer un peritaje, por ejemplo, y de cierta manera tú vas a un juzgado y no te dejan entregar un proceso porque tú no tienes la experiencia en Colombia de peritajes. Entonces siempre es unas personas específicas quien los puede hacer, no se tiene en cuenta el informe. Es decir, tú puedes tener la especialización, la maestría, la experiencia, no acá en Colombia, en otro país, pero si tú no has hecho este proceso varias veces acá, no se tiene en cuenta, la verdad, el informe, por ejemplo. Siento que eso está fallando mucho, y creo que ahora la demanda de la misma disciplina está haciendo que se reconozca cada vez más, y Colombia pues va a futuro, veo que tiene una gran posibilidad de encaminarse diferente y de construir ciertos procesos que aquí no hay. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la defensa de género,
¿sí? Esto en Europa es el boom, entonces violencia de género allá es supremamente importante, entonces todas las casas y todos los juzgados y en la Casa de la Justicia, por decirlo así, se tiene como un departamento específico para este tipo de procesos y desde psicología jurídica, desde psicología clínica, o sea, eso es un proceso bien robusto también para lo que ustedes mencionaban de víctimas. Entonces yo creo que acá eso se está implementando. Cuando yo llegué, tuve digámoslo así, como el beneficio de hablar con unas personas de Colsi, ¿sí? Del Colegio Colombiano de Psicólogos, y ellos me decían que querían implementar incluso como un departamento para ello y están incursionando mucho la disciplina porque han visto la necesidad. Incluso ahora con pandemia y todas estas problemáticas, ustedes han visto, se ha aumentado en los casos de violencia intrafamiliar y algo que no hay aquí en Colombia, por ejemplo, es una dirección de coparentalidad. ¿Qué es eso? Pues para poder hablar frente a qué papás pueden estar, cuáles son los riesgos que se identifican con los menores en casa, con los adultos mayores en casa, qué papá puede tener una custodia y qué no, se habla de mediación familiar, o sea, hay muchas cosas que creo que Colombia podría implementar eh, para mejorar el contexto y para mejorar ciertas situaciones que hoy se ven en colegios, ¿sí? Me parece importante. Listo. Bueno, y la última pregunta, que es ¿qué campos de aplicación de la psicología jurídica hacen falta para explorar y desarrollar en Colombia? Bueno, ¿qué campos? Siento yo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la mediación, acá no se ve mucho. La figura del mediador no se conoce mucho acá. Lo que yo les hablaba anteriormente de la coordinación parental tampoco existe, si bien nosotros tenemos unos procesos desde comisarías de familia, tenemos todo lo que hace ICBF Infancia y Adolescencia, siento que falta cómo encaminar y estructurar bien estos procesos para que las valoraciones sean diferentes, ¿sí? Siento que a esas valoraciones no solamente es de valorar, identificar los riesgos, sino también de intervenir, que es el otro proceso que para mí estaría de pronto haciendo falta, que me parece también que falta por explorar todo el proceso que tiene que ver con la justicia transicional y la restaurativa, ¿sí? Darse a conocer, cómo desde la justicia restaurativa también se genera eso en mediación penal y cómo se busca también ese perdón de víctima a victimario, eh, cómo se le ayuda también a un victimario a poder nuevamente estar en una sociedad, ¿sí? Eso me parece importante que no se ve, que se tiene claro que hay muchos programas, pero cómo se lleva a cabo, ¿sí? Yo creo que también eso es importante y la victimología. Creo que aquí en Colombia sí, nosotros hablamos de la psicología forense, pero la victimología tampoco tiene como ese fuerte y me parece importante que se vea, ¿sí? ¿Qué pruebas, qué análisis tenemos que hacer, qué tenemos que aprender? Y eso me parece muy valioso en el momento de aplicarlo. No sé de pronto qué otro tema me queda así o falta por explorar en Colombia. La verdad, ahí me quedo un poco corta, hablo de pronto desde la experiencia de la fundación y de lo que veo en mis casos de comisaría a diario, pero en realidad, bueno, hay otro tema que me parece supremamente importante que ahora lo pienso y es cómo desde la psicología jurídica uno puede implementar planes y proyectos para las instituciones educativas, ¿sí? Para minimizar todo lo que tiene que ver con el bullying, para minimizar todo lo que tiene que ver con las conductas, por ejemplo, del consumo de spa, de los microtráficos, de consumo, de vendedores, de todo este tema del abuso sexual. Yo creo que también se podría hacer una campaña muy bonita de educación y de prevención desde allí, ¿sí? Desde explicar el porqué, explicar las consecuencias, pero de una manera educativa, de una manera más, diría yo, que de sensibilización y no desde ¿cómo decirlo? Como solamente desde lo teórico y magistral. Bueno, muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor todo su conocimiento.
Le quería pues agradecer, creo que entre todas mis compañeras nos sentimos a gusto con todas sus respuestas y nos ayudó muchísimo. Muchas No, gracias. muchas gracias a ustedes y de verdad, discúlpenme, espero haber podido ayudar y que sea útil para ustedes también. Que tengan una feliz noche y cualquier cosa que requieran, pues estoy atenta. Gracias. Gracias igualmente. Chaito. Chao.